Buenas noches, bienvenidos a esta charla virtual organizada por el Instituto de Estudios Históricos de Lima. Para esta ocasión he convocado a mi buen amigo, el historiador Juan José Rodríguez, quien nos va a presentar una amena presentación, una amena charla dedicada a los Beatles, ¿no? Juan José, buenas noches. Buenas noches, David. No, Hace cuánto tiempo te dedicas a investigar a los Beatles, Juan José? bueno, en términos, digamos, académicos, ¿no? En investigación histórica, podríamos decir que el libro que estoy desarrollando es fácilmente entre 10 a 15 años, ¿no? Recopilación de información, revisión de fuentes, etc. Perfecto, O entonces como yo creo que bibliomaniaco está desde los 6 7 años. seguro, como la mayoría creo que lo que estamos aquí presentes. Entonces tenemos una garantizada, una gran presentación, Juan José. Juan José Rodríguez es historiador, ya ha participado en otras charlas con nosotros, con el Instituto de Estudios Históricos de Lima. Está, ya lo acaba de decir, te adelantaste, desarrollando un libro sobre la historia de la vitelemanía en el Perú, y lo que hoy nos va a presentar es parte de ello. Así que sin más preámbulos, los dejo con Juan José. Recordándoles que pueden escribir sus preguntas o comentarios utilizando la ventana del chat, que yo voy a estar atento, y al finalizar vamos a leer sus preguntas y contestar, pues, ¿no? Cualquier inquietud que tengan. Adelante, Juan José. Gracias, David. Aunque que puede ser un poco informal, si me permites, ya que hiciste una pregunta entre nosotros, ¿no es cierto? Si era en propósito o no, pero me parece que es una buena forma de comenzar haciendo homenaje pues, a tal vez uno de los más importantes álbumes, no solo de los Beatles, sino del rock e incluso pues, de la música contemporánea, ¿no? Que es el disco Abbey Road, ¿no? Que yo tengo no solamente una predilección, sino prácticamente una manía, ¿no? Eh, pues ya aprovechar entonces. Tengo cosas como decir ah, un chicle, ¿no? Del disco de Abbey Road, este, un Zippo, por ahí estaba, entre otras cosas, y el disco en varios formatos, ¿no? Tal vez para algunos lo más conocido es el formato de vinilo, pero posteriormente los acetatos empezaron a producirse cintas magnéticas. Primero, los famosos reel to reel, ¿no? En este caso, el Abbey Road. Después, los sets. Y más o menos en la misma época salieron los 8-track, ¿no? Que tenían un sonido muy respetable, ¿no? Estos discos, bueno, el Abbey Road, entonces, en todas sus presentaciones, eh, acompañados pues porque obviamente la más famosa presentación formato de los discos, los Beatles, fue el vinilo. Quería mostrarles pues, bueno, bastante orgulloso de mi pequeña colección de, bueno, creo que sonó un poco falsa o modestia porque es 1500 discos creo que no es poco, ¿no? Este álbum, pues Abbey Road, primera prensa inglesa, tiene una característica, ¿no? Todos los coleccionistas saben que la primera prensa, el primer prensaje de Abbey Road, una falla. Es, como ven ahí, la manzana está desalineada de los nombres de las canciones. Entonces es la forma de distinguir la primera prensa de Abbey Road, ¿no? Que, bueno, obviamente en coleccionistas es bastante cotizada. Y claro, luego ya salió la normal, ¿no? Podría decir, y la edición inglesa del año, obviamente, 69, como ven ahí ya está corregido, ¿no? La segunda edición del año 69, ¿no? Bueno, también he traído una curiosidad, ¿no? Le estaba comentando al producto de esto a David, que es un disco que es para audiófilos, ¿no? Con
grabado a mitad de la velocidad, ¿no? Que se llaman Original Master Recording, ¿no? Eh, bueno, durante su tiempo supuestamente sonaba prácticamente como estar con los Beatles, ¿no? Y finalmente, para ya comenzar con la charla que hemos quedado con David, es los famosos bootlegs, que son lo que llaman piratas, ¿no? Que son material inédito, ¿no? Antes de que salga la caja remasterada por los 50 años, eh, ¿verdad? Por ahí la tengo, pues eh, no se están confundiendo, ¿no? No es que están yéndose para el otro lado, ¿no? Es justamente, esa es la idea, ¿no es cierto? Este disco que se llama Return, ¿no? Regreso de Abbey Road, ¿no? Y está la casa de estudios Abbey Road, ¿no? Eh, Como una mezcla muy importante que salió como material inédito de la revisión que hicieron para la banda sonora de la Rock Band, ¿no? Seguro alguno de ustedes, si a veces ha jugado, ¿no? Con Rock Band, ¿no? De algunas canciones de Abbey Road. Y por último, pues este creo que es uno de los más difíciles de conseguir, ¿no? Que es este Abbey Road NW3, ¿no? Como el nombre de la calle, ¿no? Que es este disco que salió de Alemania, ¿no? Un disco inédito. Hay versiones de las canciones, cosas raras. Ahora tú dirás, si la gente se queda, podemos escucharlo en vinilo, ¿no? Ahí está, costadito está mi, mi tornamesas. Pero ahora sí, disculpen, ¿no? Pero David de alguna manera me motivó, ¿no? A honrar a mi disco favorito, ¿no? Tengo de Uruguay, de Venezuela, de México, de Rusia, de China, en fin, ¿no? Estoy un poquito loquito con el Abbey Road, ¿no? Bueno, entonces, nuestra cita corresponde a lo que es Instituto Histórico de Lima, unirnos la Beatlemanía en el Perú y en especial, por supuesto, a la Beatlemanía en Lima. Bueno, creo que para nadie es un secreto, pues, que Lima, siendo capital, ¿no? Centro político, de una manera, pues, económico, de concentración, es tener ventajas que otras capitales de provincia y mucho más aún, ¿no? Los lugares más apartados no tienen, de tener acceso a la tecnología, acceso a la información, más aún en esos tiempos donde no volaba, ¿no es cierto?, en las redes del Internet, ¿no? Entonces, es la Lima de los 40 va a haber una innovación que ya de las épocas del gobierno de Leguía estaban, digamos, acercando, que era la radio. Eh, Radios comenzaron a ser primero la radio nacional y después privadas, voy a emprender eso, en Lima, pero creo que, como decía, en la época estaba ya, como dice esa canción, ¿no? El video killed the radio star, o sea, la radio fue pues, no asesinada, pero sí golpeada duramente por la televisión, etcétera, ¿no? Desde el primer momento donde la radio era la reina, es eh, la música va a ser una de las principales protagonistas. Va a haber como radioteatros y otras actividades, pero la música va a ser de las principales protagonistas. Y la forma más fácil de difundir, obviamente, música de otros países. Una de las radios más antiguas en esa índole es Radio Miraflores. Y Radio Miraflores estaba ligada a pues, una institución muy importante, eh, británico, que es eh,
la BBC, famosa British Broadcasting Company. Y esta, pues, de las épocas me contaba mi papá, ¿no? Que escuchaban, se acercaban, ¿no? A mucha gente ahí en Amazonas a escuchar los menores de la Segunda Guerra Mundial. También, entonces, primero fue acceso, ¿no? O sea, personas de escasos recursos económicos no podían tener acceso a esas inmensas radios, ¿no? O a bulbos. En fin. Pero los japoneses eh, comenzaron a masificar esto, en especial con la aparición de las radios a transistores, que eran obviamente mucho menos voluminosas, ¿no? Pequeñas y más baratas. Digo pues porque en esa Lima de los años 50, donde comenzó, estoy haciendo un preámbulo pues, para comenzar de lleno a los Beatles, porque esto es el rock. eh, Llega la Lima de los años 50, comienza pues, a llegar eh, el rock and roll. Pero el tema está que nuestra Lima de ese entonces, la Lima de Julio Ramón Ribeiro, de Bryce Echenique, es una Lima bastante conservadora, ¿no? Y eso en las capas medias, las más altas de la sociedad, pues habían ciertos juicios, ¿no? Con respecto a lo que llaman frenetismo, ¿no? Es decir, no, pues la música y los ritmos, ¿no es cierto? Cajosos movimientos. Bueno, entonces le digo el contexto porque la época de, bueno, no sé de qué edad son los que están presentes o los que me van a escuchar, pero en la época de lo que serían mis padres, y para otros abuelos y bisabuelos tal vez, depende de la juventud de los que están escuchando, la palabra rock and rollero tenía una connotación peyorativa, también, ¿no es cierto?, un gran prejuicio, ¿no? O sea, carolero no solamente implicaba que escuchaba la música rock, eh, de Elvis, de Bill Haley, sus cometas, y obviamente mucho menor caso los que eran los, digamos, músicos afro, ¿no? Como Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino. Y eh, esto, por ejemplo, fue un juego, no sé si viene al caso, pero lo voy a mencionar muy brevemente. Eh, Cuentan que Manuel Escorza quería publicar la famosa obra de Osvaldo Reynoso, Los Inocentes, y pues le dijo, ¿por qué no le pones eh, un nombre más pegajoso, ¿no? Y le puso Crimen Rock. Y miren el prejuicio, ¿no? Viendo los de la gente de bajos fondos jugando el billar, ¿no? Tomando trago, ¿no? Ah, de gente de dudosa reputación, ¿no? Eso era pues la imagen, ¿no? Que tenía el rock, ¿no? Con su ropa colorida, los zapatos, digamos, azul, que no eran precisamente, no es cierto, una revolución, pero sí bastante cambio. eh, y el sonido estridente, ¿no es cierto?, para los oídos de esa época del rock and roll. Ese viene a ser el contexto, ¿no? Y que algunos chicos de ese momento, pues, no les importa mucho sus opiniones, pero pues, el problema es que dependían de los padres, ¿no? Entonces, la difusión del rock and roll
fue, digamos, mínima, pero sí llegó a un poco, digamos, más o menos en un cordón, ¿no es cierto?, de Lima, primero. Podríamos llamar la zona más, como llamarían los norteamericanos, suburbios, es decir, cercano al centro de Lima, ¿no? Estamos hablando de Lince, Sus María, y claro, pues ya a sectores un poco más populares, ¿no? A través de la radio principalmente. Ahora sí, entonces, en ese contexto van a haber jóvenes que están queriendo escuchar esta música, interesados en lo nuevo, y pues, en Francia va a haber una onda cultural, tiene que ver con el cine, le van a llamar nueva ola. Y en Perú, pues, algunos jóvenes de estas nuevas tendencias musicales, principalmente cantantes, se les va a llamar nuevo boleros. Y entonces van a haber dos eh, eh, adjetivos, se puede decir, ¿no? Conroleros y nuevoleros. Eh, Conrolero, eso relacionado al crimen, ¿ah? Ah, eh, organizando pandillas, etc., ¿no? Los nuevoleros, no, no eso, pero sí, pues, jóvenes desordenados, ¿no? Eh, que eh, bien con cierto prejuicio. Bueno, personas que han vivido esa época pueden o comentar, aportar, ya también riquísimo, ¿no es cierto? Que vamos a compartir eso. Bien, entonces, en ese contexto, ah, el año 62 comienza, digamos, la carrera profesional, los Beatles, con grabaciones, por el 62, primer disco. 63, eh, comienza a estallar la Beatlemanía en Inglaterra, el show en el London Palladium, a los entendidos, fue pues, el inicio de la Beatlemanía general, eh, y en cuanto a tú, a 62, no te conocía los Beatles, ¿no? Bueno, obviamente, no era conocido más que en una Inglaterra, Liverpool y ahí un poco Londres. Después, 63, ya se hicieron conocidos en toda Inglaterra, hicieron unas pequeñas giras a Suecia, por ejemplo, y su regreso a Suecia ya hay una más. Y bueno, pues pasa en PUC. En PUC ha habido un golpe de Estado de la primera junta militar de Pedro Lindley. eh, Está discutiendo, ¿no?, la reforma agraria. eh, Hay un retorno inmediato a los gobiernos democráticos. eh, Fernando Belaúnde llega al poder y un programa de liberación de importaciones. Y esto que tiene que ver con el rock, que obviamente es los aparatos van a abrirse campo para poder ver las famosas radiolas, ¿no? Que son unos inmensos, ves, están ahí en su casa todavía, ¿no? Unos muebles muy bonitos, con buen sonido, o más pequeños, los caps, ¿no? Los, además, táctiles, ¿no? Con un
volante o dos máximo, una maletita japonesa o alemana, las radios, ¿no? Tamaño de un menos de medio cuaderno, ya entonces se estaba masificando más la música en general. Que los discos en ese sentido eran más eh, difíciles, ¿no? Pero tenías que tener un aparato, ¿no? Los aparatos eran muy costosos. Entonces, en ese contexto va a haber, entonces ya no solamente acceso a través de la radio, sino también a través de los discos. Y voy a mostrarles una foto que es realmente espectacular. Es muy difícil eso. ¿Quién ahorita toma fotos con sus CDs, sí, pues con su iPhone, sí, con discos, ¿no? Y no estamos hablando de solamente personas a pie como yo, como David, porque bueno, él ya es un conocido, ya Uber, influencer, ¿no? Con respecto a Lima. No, dos músicos, sin duda alguna, son uno de los más conocidos, eh, digamos, iniciadores del rock urbano. Me refiero a Saúl Manuel Arnulfo. Bueno, como ellos, una vez lo he mencionado, no son el frontman, o sea, el primero muestra que a veces no son ellos por su nombre, sino por su producción. Ellos son los que primero fueron New Yorker Sound, luego Agonía, ¿no? Seguro se están acordando, ¿no? En su época ahí el Pepe Salazar, algunas personas, ¿no? Allá, los happening, ¿no? O sea, eventos artísticos, ¿no? Creados por la, la Escuela de Bellas Artes, ¿no? En las Flores, eh, a la Agonia, y finalmente We All Together, ¿no? Sudamérica y un número de grupos. Pero creo que para el común de nosotros, la verdad que yo cuando era jovencito comencé a la Beatmania, lo más fresco que tenía era We All Together. Y si ustedes ven la foto, si voy a ampliar, me- porque como estaba comentando, voy a ampliar. Si ustedes ven la foto, el que está presentando Merito, su jefecito, y el que le sigue, ellos son Saúl y Manuel Cornejo, que respectivamente son los compositores, productores y guitarrista y baterista de esos grupos. Bueno, eh, para mí ha sido una cosa muy importante entrevistar directamente a Saúl e indirectamente a Manuel a través de Saúl. Eh, es para poder conocer de cerca lo que es vivir la bitomanía. Porque está bien, cualquier persona que vivió la época, obviamente, acontecimientos tan importantes o sonados como la llegada de los Beatles a Perú, pues lo van a cesar, pero como un soundtrack, ¿no? O sea, algo que estás escuchando por ahí, ¿no? En medio de que estás pasando, o tus amigos llegan y escuchan los Beatles, ¿no? Personas que, digamos, relacionadas a la música como ellos, es otra cosa. La verdad es, nunca me voy a arrepentir, más bien me voy a agradecer a mí mismo de haber logrado contactar con
digamos, un poco de vergüenza y nervios con Saúl, que además de ser una fuente, un testimonio especular, es, tiene una memoria pues, totalmente inviable. Y solo como a eso, ustedes estarán preguntándose tal vez, ¿qué es eso que está al costado? Es una cosa muy interesante, ¿no? Lo que ven ahí son unos discos norteamericanos. Los discos peruanos, los discos peruanos no salían con colores y fotos, los singles, los 45. ¿Bien? Entonces, pues, algunas discotiendas de Lima importaban discos, ¿no? Incluso hasta como un catálogo, ¿no? Mencionaba Saúl, eh, estaban base a rankings de Estados Unidos que salían en dos grandes revistas, Billboard y Cashbook. Se le mostraban las revistas y decían, ya, esto quiero, y tal vez, ¿no es cierto? Habían aeromosas, pilotos, personas que viajaban y traían eso. Los traían para vender, se los traían a las radios, y claro, obviamente llegaba primero ese disco importado, ponían en la radio, si pagaba, por ejemplo, se interesaba, en este caso, empresa. Es, tengo algunos comentarios de algunas personas que vivieron el momento. En Lima, el primer disco que se escuchó fue en Radio Miraflores, Love Me Do, cuyo es el primer disco de los Beatles. La fecha exacta no me dicen, pero que sí, sin duda alguna, lo que recuerdan por algún acontecimiento relacionado, etcétera, fue 1963. Eso en ese sentido. Ahora, viéndonos a otro lado, ¿quién estaría interesado en difundir la música de los Beatles? Obviamente el sello que tiene eh, su vínculo social, eh, empresarial, con el sello de los Beatles. ¿Cuál es ese sello? Es sello EMI, ¿no? Eh, Industrias Eléctricas Musicales, castellano, va a tener varios como subsidiarias con sellos dedicados a otras especialidades. Y ellos compraron un sello alemán que se llama Odeon, luego de la guerra. Este sello alemán hacíamos, digamos, discos de música popular y incluso reclutaba gente de distintas partes del mundo. Entonces, el sello Odeon se convirtió, digamos, en el sello internacionalizado de EMI. Entonces, cuando eh, en el Perú se creó una empresa de discos para primero distribuir y luego producir discos, va a llamar como EMI, Industrias Electromusicales Peruanas, Sociedad Anónima, IEMTA. Y claro, en esa época, no, en los primeros tiempos de IEMTA, es el sello, no, bueno, la empresa de donde se van a producir la mayor parte de los discos de los Beatles, eh, no es se podían fabricar los discos aquí. Se fabricaban discos aquí en los primeros años, ¿no? 40, 50. Y esto es un dato que ha sido una investigación de una persona que hace industrias musicales, que es el jefe principal
presidente de EMI Mundial en Inglaterra, Sir Joseph Lockwood, había estudiado un peruano, bueno, de las familias más acomodadas del Perú, ¿no? Los Pardo, miren. Y gracias a eso, Pardo Giren con la amistad que tienen, curiosamente, él va a ser el dueño de este nuevo eh, empresa musical, primero que va a ser como unas discotiendas nada más, distribuidora, cosa de Argentina, este se de Odeón, y luego, no sé si no se va a poder saber, los personajes ya están fallecidos, se anima a fabricar discos. Para ello, para poder fabricar discos aquí en Lima, en Perú, EMI, ¿no? Bueno, ahora ven la relación muy distinta, digamos, ¿no? Que en otros países de las empresas, la relación amical, ¿no? Va a ser uno de los únicos lugares de América. No había pues un gran mercado, ¿no? Aquí se vendía más por valses criollos, ese, ¿no ven? Al fin y al cabo, no era un gran mercado como en Brasil, ¿no? Argentina. Se va a hacer uno de los primeros lugares donde van a tener una fábrica, a fabricar discos y demás para grabar. Y Emi va a ayudar, ¿no? Yo, ¿verdad? Me preguntaba eso y ahora es lo que entiendo. Una revista Billboard, o sea, norteamericana, menciona el viaje que hace Sir Joseph Lockwood hacia Chile y luego a Perú. Les cuento esto porque, en parte de esta investigación que mencionaba, porque ahora ya en Lima escuchaba muy poquito, ¿no? Muy pocas personas veían lo que estaba sucediendo, pero aún no había llegado el año 64, a partir del 10 de febrero del 64, ¿no? Que cambia la historia, justamente los Beatles, cuando el famoso show de Sullivan y talla la Beatlemanía en Estados Unidos. Estamos hablando de meses antes. Bueno, entonces, la visita de Lockwood concuerda con la época en que piensa, a diferencia de muchos países de América Latina, va a lanzar el primer disco de los Beatles actualmente, que va a ser vendido primero en Lima. Se llama He Loves You. Sería, a ver, Love Me Do, Kiss Me, From Me to You, She Loves You, es el cuarto disco de los Beatles. Bien. Y ese eh, cuarto disco de los Beatles, eh, si me permiten un segundo, me había olvidado de sacarlo para mostrárselos. Acá, ya llegué. Loves You. Sí salían los discos, primeros discos peruanos, ¿no? O sea, venga, todos los Beatles. Pues, gente a veces en las fiestas, etcétera, ¿no? El intercambio de los sobres, estos, sello negro, eh, sobre rojo con negro, Odeón. Entonces, desde el primer disco que se y muchos coleccionistas se preguntaban, ¿no es cierto? Si habían llegado luego de que esparció, pues, bueno, nosotros sabemos que tenemos mucha influencia norteamericana. Entonces, muchas personas se preguntaban si el primer disco de los Beatles había salido luego de que estalló la Beatlemanía norteamericana. Uno de ellos era yo también. Entonces todos decían, el 64 comenzaba.
Conversando con Saúl y también con los recuerdos que él comentaba de su hermano Manuel, él insistía que pues, él había comprado, había escuchado el disco en Radio Miraflores y, como dicen ahora, le reventó la cabeza, ¿no? Aún no eran músicos, él tenía 15, hermano, pues, 13, 12. Y, es, y captándose un tiempo de estudiar en una academia de preparación, me contaba que fue pues, a buscarlo, ¿no? En esa tienda se devoró algunos, si lo recuerdan, ¿no? En la Discocentro Roca, ¿no? Primero se llamaba solo Roca, porque Discocentro y es etapa. Bueno, Roca. Era un jockey, ¿no? Un argentino que tenía ese negocio. Y él publicaba en la prensa ranking, el periódico La Prensa. A aclarar para los que no recuerdan el periódico, ¿no? Que ya no existe aquí. El periódico La Prensa, ¿no? Publicaba rankings. Luego rebotaban y los republicaba la revista Billboard en Estados Unidos junto con los rankings en distintas partes del mundo, incluyendo de vez en cuando Perú. Bueno, entonces, volviendo a la escena, en Lima se había escuchado Beatles y me comentaba él que estaba seguro que lo había comprado a fines del año 63. Entonces, como la investigación histórica, por ejemplo, imagínate que a David le diga, no, esta casa era de fulanito. Obviamente, no es que no, digamos, eh, confiemos en la palabra, pero hay que confrontar, hay que comentar la información, ¿no? Entonces, obviamente, la única forma era conversar con alguien que había estado formando parte del grupo de personas que produjeron. Y seguro ustedes oyen hablar de una persona que es muy activa en Facebook, eh, hijo de un famoso músico, que también es músico él, me parece, eh, Black, divulgó una idea que ahora, pues, que ha cumplido, me parece, 100 años de aparición en este mundo, eh, frágiles, que él, siendo criollo, había traído los Beatles aquí a Tuvalu, ¿no? Es, entonces, me parecía un poco raro. No se podía negar. Tuve la suerte de leer a un mentalista, un DJ, fallecido lamentablemente, Eddie González, y él me dijo que la persona que podría saber esto era una llegada, o sea, no era de los cargos más importantes, pero sí tenía un cargo, ¿no? Bueno, las mujeres en esa época, pues, los máximos cargos que aspiraban, obviamente yo no estoy de acuerdo con eso, estaba así, ¿no? Ya, secretaria, ¿no? Y claro, como si fuera, pues, no es cierto, un secundario. Resulta que aquí no va a pasar eso. Es, y así buscando en internet, etcétera, logro conseguir su teléfono y pues ya había tenido una mala experiencia. Y, eh, en ese caso se hablaba de otra señora, una señora también en paz descanse,
de hablar con su hijo, que también falleció hace poco, la señora Nora Catanzaro. Cuando quise entrevistarla, me dijeron solo hacía unos días que había fallecido. Bueno, así pasan las cosas. Y es, siguiendo el rastro, vamos ahí. eh, Esta otra persona era conocida eh, en valses junto con su hermana. Y ella, Isabel Yulain, pude, como le decía, contactarla. Y la llamé, una persona ya de edad, y pues me dijo, sí, yo había estado en esa reunión. Y claro, eh, decía como si estuviera hablando de algo de ayer. Eh, ¿No es cierto? Cuando alguien quiere fabricar algo, pues primero está pensando las palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Yo a quemarropa le hice la pregunta luego de hacer otras preguntas, ¿no? Es una estrategia como que puede funcionar, recuerden, ¿no es cierto? Ya acá, yo a los 55 años hay cosas que no me acuerdo, ¿no? Pues son cosas que, bueno, son de nuestra vida cotidiana. Y luego de algunas vueltas y otras cosas, quemarropa le hago la pregunta. Estuvo, estuvo presente cuando se decidió, ¿no? Claro que sí. No, pues, y no voy a entrar en detalles, pero lo que puedo reconstruir es esto, ¿no? Eh, mí, Joseph Lovegood, socio, por decir así, amigo de Yenta Perú, pues va a dejar material, ¿no? Que se le conoce como skit, o sea, eh, algunas información, ¿no? De los grupos, ¿sí? Eh, y va a dejar una tarea. Augusto Sarria, que era el que dirigía IEMSA, a la señora Isabel Yulen. Y a ella, primero porque su madre había sido música lírica, lírica, conocía música y ella estaba encargada de la parte, digamos, mínima en ese momento de negocio, música clásica, eh, música internacional. Como decía, siempre, siempre, fuerte de las disqueras ha sido la música nacional, en especial el folclore, criollo, etc. Los Beatles no le han llegado, pero ni a los talones a un Jilguero de Huascarán, un Óscar Avilés. Vendían por miles, los otros por decenas, o más o menos. Eh, entonces, lo que me mencionó ella es que había ideas específicas, ¿no? Yo como era como la sección internacional, sabía inglés y bueno, a Augusto Sarria no le va a ordenar a alguien que no le interesa el inglés, no le gusta la música juvenil, mucho menos los rock and rolleros, que se encargue de dancar, ¿no? De cuerda a los Beatles, pues. Entonces ella como era joven, ¿no? Había inglés y era la que llevaba, ¿no sé, los discos a las radios, etcétera, etcétera. Me dijo, pues, ¿no? En una reunión estuvo, como digo, pues, era la lucidez, ¿no? De la señora Yulain. Tuvo el director musical,
es un gran músico que comenzó el rock and roll aquí en el Perú, curiosamente. Eulogio Molina, tuvo obviamente Augusto Sarria, que era lo que llamaríamos esto un CEO, ¿no? De IEMSA, no el dueño principal era O'Higgins. Y eh, ellos entonces, y claro, ella me dijo, no, el señor Avilés estaba dedicado a la parte de la música nacional, ¿no? Y entonces dijo, ya, tienes que hacerlo esto, ¿no? O sea, a mí no, no me interesa mucho, en fin, eh, mueve esto. Y comenta, no sé, no, o sea, con detalles, ¿no? Que iba a los periódicos de la época, Última Hora, prensa, tenía amigos, hasta los nombres de los amigos, que les pedía, por favor, pon esto, ¿no? Y ella, ¿qué? Entonces también podrían preguntarte, ¿qué? ¿Hacerle, pedirle un favor para poner una noticia de los Beatles? Ah, eso es imposible. Pero ahí están los periódicos. David, que se ha revisado todos los periódicos para ver sus cosas, ¿no es cierto? De Lima, la única hora, Instituto Histórico de Lima. Podría dar fe, ¿no es cierto? Si busca, ¿no? Que busca en los 60 y hay una noticia de los Beatles, ¿no? Hasta una fecha, siempre. Y la, de las primeras noticias que aparecen en el periódico Reo, de la época, o la crónica, ¿qué cosa es? Anunciando la salida del disco She Loves You. Y otra es eso en 18 de diciembre de 1963. O sea, corroborando, por supuesto, que es una palabra de fiar, ¿no? El ahora amigo, que me dice amigo, gracias a esta investigación, Raúl Cornejo y su hermano. Entonces, Moria no falló. Y entonces, ¿qué significaba eso? Argentina había salido como en agosto los primeros discos de Beatles, pero luego de Argentina, gran parte de los países de América Latina, efectivamente, la Beatlemanía comenzó a rodar después de la Beatlemanía norteamericana, en el año 64 ya entrado. Bueno, ¿qué efecto tuvo? Es, los hermanos Manuel, Raúl Cornejo, no son precisamente el típico joven limeño, ¿no? Entonces, el disco tenía que ser impulsado. Eso es un truco que, bueno, espero que no sea demasiado indiscreto en decir que las radios tienen eso, ¿no? Hacen eso, impulsan. Les dan discos promocionales y le dicen, oye, pues, un apoyo. Claro, obviamente yo que no quieren quemarse, si ven, pues, no es cierto que eso, a veces también dicen, oye, este disco va a sonar, o sea, lo han traído importado, o sea, este disco lo están viendo un montón, ¿no? Bueno, y eso estaba ocurriendo con los Beatles, ¿no? Bueno, entonces, ya llegaron los Beatles. Pero ya llegó la Beatlemanía, o sea, de Saúl, de Manuel y otros, eh, unos jóvenes. ¿Cuántos discos se produjeron? Bueno, las primeras, aquí, no sé si pueden ver, ¿no es cierto? Acá se nota el Touch Love You. Este es otro, de Love, ¿no? Y otro más. Entonces, eh, podría decir que hubo varias impresiones. Pero hubo
Bueno, los norteamericanos se reirían, ¿no es cierto? Que el Perú, el número uno era 5.000 discos, los rankings, ¿no? De 10.000 discos. Bueno, y los Beatles, pues, no era la excepción, ¿no? Y, pero sí, venían, claro, pues, una apuesta no muy difícil, ¿no? En los empresarios. También los jóvenes estaban, digamos, enamorados, ¿no? De estos. El quiz había llegado a Perú, bueno, ya saben, Chubby Checker, ¿no? En fin, es el famoso que difundió más, ¿no? Trini López, ¿no? De La Bamba. Se había llegado, eso habían ya esteros peruanos, los que se le conoce principalmente como Nueva Ola, ¿no? Eh, Miranda, etc. Y era un ritmo pegajoso, ¿no? Es un movimiento de caderas, ¿no? Digamos, animaba el baile. Y bueno, a veces conversando, ¿no? Es evidentemente que aquí en el Perú hay bastante que la música por el ritmo. Y mucha gente no conocía el inglés. Ya la letra no era la principal razón por la que consumían música en inglés, no por el ritmo. Nat King Cole, no porque era la voz bueno, buena, mm, balada. Y bueno, pues el Chubby Checker y el ritmo, ¿no? Le estaba ahí pegándole con el mambo de Pérez Prado y el dengue, ¿no? Entonces, el año 64, la canción She Loves You no va a tener tanta pegada, pero sí va a llegar al ranking. Y eso es un buen anticipo. Entonces, por eso comenzaron a producir ya más un par de singles más. Luego, con todo se mandaron. ¿A qué me refiero? Es LPs, son más caros, son más difíciles, no lo vendes. Riesgo. Y sacaron los primeros dos discos de los Beatles, Please Me, Fuera Beatles, sí, con diferencia un mes, como poniéndose al día. Pero toda la movida, ya algunos comentan, ya en el año 63 habían algunas películas musicales y los chicos querían pues apoyarse para hacer sus fiestas de promoción, en fin, algunos colegios también hacer actividades. Entonces se alquilaban los cines, eh, que eran básicamente muchos de ellos cine teatros, y entonces un escenario, y ahí pues, se hacían actividades. Como eran en las mañanas de los domingos, se les comenzó a conocer como matinales. Y es por lo que me comentan, habían primero es una película de música, ¿no? Si era posible, digamos, lo último al momento. Luego, vamos, un show en vivo de música. Para que haya músicos, obviamente, además de estos cantantes, tenían que comenzar a prepararse. Los Beatles tienen en ese sentido un cambio. No solamente son cantantes, sino tocan instrumentos, no es una orquesta que los acompaña, tocan instrumentos y, en segundo lugar, y mucho más importante,
componen canciones. Como vemos, entonces, el rock cubano de esa época va a ser influido esa, digamos, estructura, ¿no? Cantan, tocan instrumentos, componen. Algunos van a retarse a eso, por eso van a demorar un poco en iniciarse. Otros pues, van a comenzar haciendo covers, luego van a despabilarse, ¿no es cierto?, para hacer sus propias canciones. Como es el caso, uno de los primeros de estos grupos, ¿no? Desde el año 63 finales, 64, es el grupo Los Chains. Aquí es una foto, ¿no es cierto?, de los Chains, uno de los antiguos alineaciones de los Chains, tal como me dijo uno de sus fundadores, eh, el famoso Poe Aguirre. Pero que, sin duda alguna, alineación, sí, efectivamente, ahí, uno de esos niños, y son niños, ¿no? O sea, les ven la cara, ¿no? Uno de esos niños es Gerardo Manuel. No, no él entra después. Y claro, pues, muchas pues, gente cree que los Daltons fueron primero, pero no, primero fueron los. Y bueno, no soy un especialista como mis amigos eh, o Lévano, eh, y otros ponentes, ¿no es cierto?, de esto. Pero puedo decirles entonces que hay una relación. Eh, Justamente va a haber un evento sobre mi historia, un seminario de historia de rock urbano en los finales del año. Y bueno, yo estoy postulando una este, ponencia justamente sobre esa relación, eh, enfatizando ese caso, ¿no? Bueno, acá están las señoras de los Beatles, no sus esposas, obviamente. Aquí está la señora Isabel Yulain, que dirigió, a diferencia de en esta época, no, no hay muchas mujeres como metidas en la gestión, ¿no? Ah, desde el año 64. Tuvo un problema familiar y ya salió de IEMSA y hicieron un jale, persona que ya tenía bastante experiencia. Los Beatles cayeron en manos, en ese sentido, digamos, positivo, de una persona con experiencia, que era la señora Nora Catanzaro. Mucha gente que las dos son mujeres, podrían ahora empoderadas, es por eso, no, pienso, que las confunden, pero no. O sea, primero, en la primera etapa de los Beatles, eh, que impulsó, ¿no?, las primeras noticias, eh, ella prácticamente me narró lo que se había escrito y yo lo he visto escrito en los periódicos. Bueno, o sea, como, como impulsado, ¿no? ¿Cierto? Y eh, ya a mediados de 64, eh, ya está escuchando más, lo pone más en la radio, se refuerza con estos eventos, ¿no? Como he dicho, es algo interesante, ¿no? O sea, pues, mm, el uso de pantalón, el uso de fumar cigarro, etcétera, era como un síntoma de agresión, ¿no? En los años 20, es conocido. Pero las mujeres maduras, adultas, ¿bien? Yo, mm, ambos, jóvenes, hombres y mujeres,
había pues en una sociedad donde había pues, bastante escepticismo, ¿no? De la salida al espacio público, es muy difícil, ¿no? Que las jovencitas participen en eventos públicos sin la eh, vigilancia, o para decirlo más benévolamente para los padres, este, en el cuidado. Entonces, como algunos de ustedes, si son mujeres, ha pasado, ¿no? Tiene que rogarle al hermano mayor, pedirle a la mamá, etc. Y estamos hablando de los años 70, 80. Imagínense en los años 60. Entonces, ese como acostumbramiento, ¿no es cierto?, de la gente en Lima, no ocurrió en otras ciudades, mucho menos en las zonas interiores, de esa modernización que van a gozar los jóvenes limeños, va a eclosionar en esas reuniones más matinales, donde una gran parte son mujeres, adolescentes. Y en algunas fotos se ve, ¿no es cierto?, por ahí un papá, por ahí un hermano mayor, eh, bueno, también, pues, ¿no es cierto?, también jóvenes masculinos. Pero obviamente, más era difícil, bueno, a mí tampoco no era muy fácil a los 13, 14 años salir solo, bueno, por necesidad, pues, me iba a Limna, al centro de Lima, ¿no? Y era para mí, pues, o sea, para mis padres era un dolor de cabeza, ¿no? Más después, regresar en la noche, ¿no? Y buscando revistas. Ese, es, pues hay que pensar, ¿no es cierto? Lo que se está quebrando ahí, ¿no? Y claro, algunos resistían, evidentemente, ¿no? Porque algunos padres decían, no, no va, no va, no vas. ¿Por qué? ¿Cómo se justificaba? No, pues, ¿cómo vas a estar con esos pelucones? ¿No? ¿Cuál es eso? Pelucones, ¿no? Eh, eh, ya entonces, el cabello emplazó la palabra rock and rollero, ¿no? Pero lo curioso es que si tú ves, los jóvenes ven, ustedes ven las fotos de las matinales, casi ninguno, si no digo ninguno, tiene el cabello largo. O bueno, si le llaman largo hasta acá, ¿no? Estilo, pues, no sé, el estilo como están los chicos ahí en esa foto, como mostrado. Miren ahí, qué pelucones tienen ahí los Chains. No podías ver ahí, ¿no? Cierto niñito bien normalito, en esos rocanroleros. Bueno, entonces, ese es otro aspecto, digamos, social, sociocultural, digamos, la bitlemanía tuvo, un- un- estaba de moda, y era el pretexto para juntarse con las amigas, escuchar, comprar algún disco, ¿no? Y también, si se puede, un poco aprender inglés con las canciones, pero era más difícil. Los cancioneros necesitan, pues, misos, etc. Y un momentito, por favor. Yo jamás pensé que ya para esos tiempos, ¿no? Que yo soy de la época, David también seguro se acuerda sus funky hits, ¿no? Muchos de ustedes tal vez, el gran, el gran Robin Nieva, ¿no? Y sus funky hits.
Y claro, pues uno puede pensar que fueron los primeros. Pero los cancioneros en digamos, en la música popular estuvieron presentes desde un libro interesante, ¿no? El Cancionero de Lima, ¿no? Gerard Borrá, es, y claro, a medida que iba mejorando la tecnología, mejoraban los cancioneros. Y los Beatles fueron un buen pretexto para eso, ¿no? Y eh, la foto que anuncia esta presentación es de un cancionero que salió en el año 64. ¿Y por qué? Bueno, no la fecha no está ahí en el cancionero, pero ¿por qué podemos decir que fue el año 64? Ahora les voy a decir por qué. Hasta el cancionero que provoca la foto. eh, Primero por el precio. Segundo, porque la foto que ven ustedes aquí, esa foto, está coloreada así, digamos, con un par de colores. Tiene una historia, y ahora les voy a contarles. Eh, bueno, aquí, en esta transparencia, estamos viendo eh, una cosa que también es la difusión. Primero, hemos hablado de lo masivo, gran cantidad de eventos, más matinales, refuerzan a través de grupos en vivo, ¿no? Unas películas, esta movida. Lo otro era, otro frente, digamos, de esta batalla tal, movida que es de los jóvenes, eran programas de radio. Radio Continente, ahí anuncia pues no los eh, programas de juventud que le llamaban, o ahí está el local de la radio Miraflores. Bueno, a lo largo de esta investigación y buscando, como se mencionaba, he llegado a conseguir varios de esos cancioneros, ¿no? En especial este, que incluso Archip, ¿no? Lo publicó una nota sobre eso, porque aquí en este cancionero dice que los Beatles van a llegar a Perú. Yo le explico qué pasó. Eh, bueno, para no pasarlos de esto, además de los cancioneros, llegaban cosas de afuera, de Estados Unidos, obviamente más costosas, o de México, eh, como por ejemplo las fotonovelas. Y claro, una de las cosas que más, la verdad, me llamó la atención a mí cuando mi hermano pudo conseguir esto, era las fotonovelas de los Beatles, ¿no? Como esta, de Secretos, ¿no? Los cancioneros llamados México Canta, que llegaban aquí. Y bueno, la ventaja que estaba en nuestro idioma, ¿no? Bueno, lo curioso de esto es la cantidad de cosas que inventan de la historia de los Beatles. De hecho, ese paso de eso, conocer toda la Beatlemanía en Lima, no es pues como ahora, pues que tú consigues millones de datos de información, pues en Internet, ¿no? Eso es lógico. Y claro, es, hicieron una historia y bueno, aquí se ve, por ejemplo, bien clarito como, o sea, no sé, a un chaparrito, un gordito, ¿no? Le ponen una foto de los Beatles así,
bien artesanal, pues, ¿no? Para nuestra época, ¿no? Eh, y bueno, yo creo pues que debe haber impactado, ¿no es cierto? O sea, fue como una cultura, ¿no? De consumir, no tanto como en Estados Unidos, muñequitos y otras cosas, ¿no? Que llaman memorabilia, ¿no? Que de todo, ¿no? Se vendía. Pero sí hubo pelucas. Este, una foto de unos jóvenes están con pelucas saltando, ¿no? En uno de los primeros días del estreno de Hard Day's Night. Que por ahí la tengo en el... Bueno, ahora, una de las cosas que ahora veo, ¿no es cierto? Hace poco estaba con mi pareja, este, ahí en medio de la 28 de julio, ¿no? Se reúnen un montón de chicos, le llaman, no sé, ¿no? No sé, un nombre, ¿no? Como le llaman a los amantes del tipo. Y claro, ¿no? O sea, yo veo pues, fotos, eh, llaveros, etc., ¿no? Claro, sería muy sinvergüenza, sería, tontería, ¿no? Ese fanatismo, ¿no? Cuando yo tengo llaveros y cosas de los Beatles, ¿no? Como he mostrado, ¿no? Por ahí tengo hasta un switcher de Abbey Road, lo había separado, acá está. Hasta un switcher, ¿no? Para poner ahí para prender la luz. Bueno, espero que David no me lleve al manicomio ahora después que termine la reunión. Bueno, eh, esta foto es algo interesante porque es una foto promocional. Es decir, puede decir, bueno, hijos no necesitan promoción, pero estamos hablando del siglo XXI. En esa época, entonces, es, en las discotiendas regalaban esas fotos promocionales. En la época de aún no había la primera película. Y es importante decir eso de la Viltamanía, como ya prácticamente rompe en Lima. Como hemos dicho, en el año 64 estalla la Viltamanía fuertísimo en Estados Unidos. Aquí en el Perú ya se había escuchado y, y tú ves los rankings. No, pues no se nota mucho eso, ¿no? Hay algunas cosas, algunos, posiciones, ¿no? Que van ganando, pero no, pues, no es la fiebre, ¿no? Que nosotros vemos en otras partes. Pero aquí va a ser el quiebre. Una de las cosas más interesantes que me dijo Paul, que él logró igual o más, me dijo, cuando vio por primera vez a Hard Day's Night, la primera película de los Beatles, que cuando eh, es, hubo un concierto de McCartney. Y claro, uno puede preguntarse cómo una película puede haberle generado más emoción que ver vivo y, ¿no? Paul McCartney. La respuesta es el tiempo, un lado. Segundo, es muy distinto de nosotros que vamos, ponemos Beatles y salen millones de fotos que en esa época donde un periódico, una revista, esta saca un artículo con cuatro fotos de los Beatles en marzo en Lima, es ciudad capital, etcétera, etcétera. O sea, la parte visual, ¿no? Justamente el fuerte de los Beatles era visible. ¿No?
Claro, entonces se había ese imaginario, ¿no? Imaginario de que ellos eran lucones, etcétera, porque entre otras cosas se lo habían reforzado los periodistas, ¿no? Al punto, ejemplo, que un artículo en una revista de atletas no solamente ponen siluetas de cucarachas, sino, ¿qué dicen los Beatles? Las cucarachas. O sea, ¿qué? Uno podría poner, ¿qué, no? Claro, evidentemente las cucarachas no es igual pues con escarabajos, ¿no? Cada escarabajo, bueno, no es algo que era modestia, odio. Es el miedo que tiene la generación anterior, ¿no? O sea, como es un papá limeño de esa época, le da pavor, ¿no? Que su hijo salga, ¿no? Entonces sea un rebelde sin causa, ¿no? Como en la película del famoso James Dean. ¿Mm? Entonces, eso comienzan los ataques, ¿no? Bernarios, cavernícolas, ese, ¿no? Como luego se autosumió Jean-Paul el troglodita, ¿no? Y todo porque por esas pelucas, ¿no? Claro, los animales tienen pelo, los seres humanos tenemos cabello, ¿no? O sea, pelo, ¿no? Es despectivo nomás hablar de pelucones. Melenudos, por melena, ¿no? Eso es un león, es melenudo. Te estamos mostrando ahorita son las diversas carátulas de un libro, que es uno de los más significativos de este momento de gran brote de la humanidad, sale junto con la primera película de los Beatles, A Hard Day's Night. Y bueno, aquí lo que vemos son las diversas carátulas. Argentina, Rey do Ye Ye Ye, ¿no? Rey Ye Ye Ye. También que esta palabra Ye Ye Ye, ¿no? Seguro ustedes ahora, pues sí, cuando escuchan en radio, a veces escuchan esa canción de Marta Sánchez, La Chica Yeye, pero realmente ya no, un cover, ¿no? Claro, realmente es el Chico Yeye, ¿no? De Luis Aguilera. Claro, era, era para los padres, era un Yeye, era un joven que no le preocupa estudiar, ¿no? Vago, se pone ropa estrambótica, eh, pero ellos se autosumían. Incluso los más rebeldes formaban grupos que le llamaban clanes, ¿no? Así como, no pandillas, ¿no? Los policías, para los adultos, pues eran casi pandilleros, ¿no? Eran como grupos, como si fueran, ¿no es cierto? Eh, un grupo de WhatsApp, pero en vivo, ¿no? Que conversaban, intercambiaban sus cosas, etc. Bien, claro, pues, estas carátulas distintas, ¿no? Aquí, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Venezuela, eh, nos hace preguntar, bueno, ¿por qué cambiaron tanto la carátula? La carátula inglesa es como esta, pero la carátula peruana es totalmente distinta. Y eso tiene que ver, a mi modesto entender, con pues, cómo se sentía en Lima, ¿no es cierto? Esa vibración de la manía. Pero el visual, nuevamente, de mujeres, los hombres como para imitar, las mujeres por, digamos,
sensación, ¿no es cierto?, de admiración, ¿no? Casi romántica, casi de amor, ¿no? Eh, y claro, pueden ver, ¿no es cierto?, esa foto es una foto promocional, el anuncio de la llegada de la película Hard Day's Night para la prensa, y es una cosa curiosa que foto que he mostrado aquí tiene firmas que son falsas. Y he buscado por todo internet, mi colección, colecciones de otros, y nunca he visto que que los Beatles firmen solamente con sus nombres. Siempre firman con su nombre y apellido. Entonces eso me hizo sospechar, ¿no? Como ven, la foto promocional está sin firma. Es algo pues que muy probablemente se ha hecho en Perú. ¿Por qué? Porque en la película Hard Day's Night, este, bueno, el abuelo falsifica las. Entonces, hicieron, tenemos una foto que impacta a las chicas, ¿no? Que sea como un recuerdo, un souvenir, y entonces crearon prácticamente este producto, ¿no? Y ahí dice, pues no, los Beatles, discos Odeon, ¿no? Bueno, ahí se ve también en la transparencia. Bueno, esa imagen es una de las más conocidas, ¿no? Justamente el primer disco de los Beatles en Estados Unidos, el sello Capitol, ¿no? Tiene esa imagen muy famosa y una cosa curiosa, si ustedes ven el lado de esquina, dice disco popular, más popular, etc. Eso es eh, más de 2 años después, cuando ya los Beatles ya no tienen nada que ver con esa facha. Ya están con bigotes, con Lennon con sus lentes de abuelita redondos, ¿no? Nada que ver. Pero en el Perú no, eso no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, muchas partes en España, etc., Beatles tuvieron bigotes mucho después, o sea, no lo podían procesar. Me han contado algunas chicas de esa época, ¿no es cierto? Que no, qué bárbaro, ¿no? O sea, muchos decían, incluso abandonaron a escuchar la música de los Beatles porque decían, ah, qué feo, ¿no? Con barba, con bigote, ¿no? Bueno, entonces ese aspecto, entonces, de la movida, en el caso de Lima, una sociedad, como son bastante conservadora, ¿no? Va a responderse con una, eh, digamos, con mayor intensidad con los jóvenes que quieren ser músicos, ¿no? Pero no tanto es en la peluca, ¿no? Como he visto. Que ya los James van a tener cabello más largo, van a usar ropa estilo Beatles, ¿no? Como esta, ese. Pero, ¿y qué pasa pues con Manuel, Saúl? Ellos sienten, sienten la necesidad de que hay que prepararse más. Están ahí tratando de componer, están haciendo ensayos, quieren, en ese sentido, no copiar, imitar a los Beatles, sino inspirarse en eso, ¿no? Producir su propia música, eh, ver distintas eh, pues, tipos de música para inspirarse, etc. Y eso, ¿no? Ya, a pesar de que otros grupos ya salieron, ¿no? A tocar, a tocar en vivo, presentarse en canales de televisión, ellos van a guardarse hasta un par de años. Bueno, tal vez para algunos de ustedes esta foto me hace acordar algo, efectivamente. La carátula que ha estado, creo que en muchas casas de peruanos, de limeños en especial, es un disco que se llamó aquí en el Perú Ye Ye Ye. Es el disco de Hard Day's Night. Y eh, n- no creo que haya sido escogido así nomás. eh, esta,
porque en la prensa se mencionaba, ¿no? También es, eh, se comentaba que los Beatles habían vendido millones en Estados Unidos. Recuerden que ese referente cultural de la gente moderna, de la gente de mayor avanzada, en condición económica más elevada, Lima. Y esto es el día en que reciben los premios de disco de oro, la venta, 1 millón de ejemplares de primer disco de Capitol, las hojas de Ender que hemos mencionado, y bueno, Julio Hunt, y si para poco, también en ventas, 1 millón de primer disco, primer LP de los Beatles en Estados Unidos, de sello Capitol, Meet the Beatles, con el representante Capitol. Pero ves con esta foto, ya dicen, lo he visto. Está con la famosa psicóloga y broadcaster, ¿no? Eh, Joyce Brothers. Y claro, podemos ver ya las últimas diapositivas, es la foto, el disco, ¿no? La que Nora Catanzaro ideó, ¿no? Quiero que, eh, quiero que los Beatles se vean grandes, no esas fotitos chiquitas, no en blanco y negro, todo color. En este momento, gloria de sus éxitos, cuando logran esos millones. Y esta foto que pues, es conocida en el mundo, los bitlemaníacos de todas partes, emblemático de la bitlemanía en Perú, emblemático de la colección mundial de los Beatles, y Hard Night peruano, muy cotizado entre los coleccionistas del mundo. Ahí está. La contracarátula como a Estados Unidos. Se hicieron 3 ediciones. La primera en los años de la época, la segunda en el 66, la tercera en los años 71 para adelante, y una cuarta cuando murió John Lennon. Y Gerardo Manuel, que han conocido por Disco Club, etcétera, etcétera, ¿no? Por James, luego grupos, él dirigió otro sello que tomó el control de EMI en el Perú en el año 86, como Discos Hispanos, y precisamente el disco Jarena, primera vez salió con su carátula. Ya no era necesario, como Nora Catanzaro, hablar de estos melenudos, estos glucones, ¿no? Ya la bibliomanía ya había avanzado, o va a tener un declive, Lima, y en el año 86 sale este disco que también es otro disco muy cotizado. eh, lo tienes en tu casa, guárdalo, ¿no? Aproximadamente 2.500 soles, es en la venta de PC. Y por último, de la cúspide, ¿no? Todos los que he entrevistado de esa vieja Lima, ¿no? Están los cines Excelsior, Porvenir, donde se hacían las matinales, cines muy grandes, cines muy céntricos. Se va a estrenar la película Hardest Night. Y según lo que me comentan, como hemos dicho, sin tantas fotos y nada, a ver ando en vivo los Beatles fue muy importante para jovencitas y jovencitos. Los tanto que algunos incluso, como digo,
afianzaron, ¿no es cierto?, su gusto por la música de los Beatles. Y en ese año tuvieron su primer, primer lugar, ¿no? Con Vipara. Eh, si bien es cierto, fue una trampa de James a hablar de twist, los Beatles no hacían twist, pero el ritmo del twist se acopló a la música de los Beatles. Luego se hacía música solo para escuchar, como Yesterday, sí, lo que en ese primer impacto de esa Lima. Y terminando ya, vemos aquí un comentario crudito de un crítico de cine, eh, dice pues cosas como que eh, es una música vernaria, despierta, ¿no es cierto? Cosas muy primitivas, prácticamente alertando, cuidado, ¿no es cierto?, con lo que se está teniendo. El anuncio, el ranking, ahí está, en el puesto, es mejor entender, el anuncio del estreno de la película. Y bueno, una cosa muy difícil de conseguir, catálogo, o sea, esto era para las radios, para los tiendas, no sé, para que vean los, este, los éxitos, ¿no?, que ellos querían promover. La carátula al famoso disco Hard Day's Night. Y una mención de Nora Catanzaro de, dice, los auténticos, los únicos Beatles. ¿Por qué? Es que aquí en Lima llegó, como hay les recomiendo si desean ver un documental hecho en Argentina, ellos sí grabaron en video la llegada de los American Beatles, un grupo de muchachos norteamericanos que quisieron aprovecharse de la fama de los Beatles y los contrataron algunos empresarios aquí. Vinieron también a Lima, vinieron a Lima, no pegaron tanto, pero eh, esto animó posiblemente, porque también de buena fuente, hubo empresarios peruanos que viajaron a Estados Unidos, ¿no?, incluyendo los dueños del Canal 4, para ver si el que dirigía las giras a Estados Unidos la ampliaba hacia Perú. Y eso la prensa lo mencionó como, ya se han logrado, ¿no? Van a pagarles hasta cuánto le van a pagar, etc., ¿no? Bueno, cerramos entonces con lo que le decía. Ahí está la foto que cada vez se hizo muy famosa. Los que no podían comprar un disco que estaba como 90 soles para la época, como decir, pues unos 100 soles, ¿no? Pero un jovencito no es tan fácil conseguirlo, menos en esa época. Y ya pues estos cancioneros, no estaban muy bien traducidas las letras, tampoco no estaban muy bien sacadas las letras en inglés, pero era pues la opción de la Beatlemanía peruana, la Beatlemanía limeña. Y cierro justamente con la foto de, del cancionero, que David pues ha hecho la presentación de este evento y eh, no completamente a sus comentarios mientras lo espero. Les voy a mostrar algunas cositas más en cámara. David, a ver, aquí. David, Bien, Juan José. sí.
Bueno, como Gracias. decía, ya terminamos Sí, y gracias por si tu alguna excelente. pregunta, algo. Sí, sí, claro, gracias por tu excelente participación, tu excelente colección, te felicito, de verdad. Ahí está pues el motivo por el cual has estudiado, ¿no? De manera tan dedicada este tema. Bueno, básicamente las preguntas, algunas ya tú has ido contestando, ahí está también ese disco, has ido contestando algunas de ellas. Te comentaba al principio que hoy es un día especial, puesto que un día como hoy se hizo la fotografía, ¿no? De Abbey Road, los Beatles cruzando la pista, y bueno, por eso que tú empezaste con ese tema y tu colección de discos, interesante lo de la manzana, ¿no? La primera edición y todo ello, sin duda, delicia para los coleccionistas. Nada, solamente me queda agradecerte, Juan José, por esta presentación y a todos los que han estado. Ya sabemos que esto es parte de una investigación mucho más amplia que José va a convertirla en un libro, como comentaste. Así que nada, José, gracias. Unas palabras finales antes de terminar. Bueno, si ustedes, los que están presentes o escuchan, tienen a alguien que quisiera participar, digamos, como testimonios, porque la verdad me gustaría mucho, ya tengo algunos, pero reforzar de recuerdos para mí son interesantes de algún evento, por decir, estuvieron presentes en la presentación de los American Beatles o pues algún familiar que estuvo vinculado al Pello y EMSA. Pues, a través de David me hacen saber y yo, por supuesto, voy a estar muy agradecido de, bueno, aumentarle por ahí algún dato a mi investigación. Y claro, les agradezco mucho su paciencia y pues los Beatles son amplios, ¿no? Que pues, me decía centrarme en el momento de los Beatles en la cima, ¿no? Que es la Beatlemanía peruana del 64 al 65, cuando ya las abuelitas de hoy, ¿no? Jovencitas de ese momento, tallaron en en la Beatlemanía. Muy bien, Juanjo, muchas gracias. En unos días va a estar la charla completa en el YouTube del Instituto de Estudios Históricos de Lima. Así que van a poder ahí volver a verlo y ahí quizás también alimentar con los comentarios alguna pregunta que haya. Muchas gracias, José, y gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.